Muchos países a nivel mundial están alarmados porque la población tiene cada vez menos hijos y Latinoamérica no es la excepción a esa regla. Un documental reciente por DW en español expone esta realidad y muestra cómo la cantidad de niños por mujer se ha reducido en casi la mitad en varios países de Latinoamérica. Además de esto, este documental expone varias razones que los latinoamericanos dan para no tener hijos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando analizamos estas razones, vemos que son falsas o contradictorias. Empecemos con estas razones que normalmente se dan para no tener hijos y por qué es que resultan ser contradictorias o simplemente falsas. Así que empecemos con el primer video. No me siento tampoco con una estabilidad económica real en este momento para poder mantener a otra persona. Según una encuesta de la OCDE, lo que más limita a los mexicanos jóvenes a tener hijos es el costo de vida. Para el 2024, un 94% de los jóvenes afirmaban que esta es la principal barrera y no es la única preocupación. Un 91% decía preocuparse por la precariedad laboral, un 91% decía preocuparse por el cambio climático y un 88% por la falta de acceso a la salud mental. Ahora, ¿a usted no les llama la atención de que todas las razones que dan, que son completamente diferentes, tengan más del 90% de que, digamos, más del 90% de los encuestados dijeron esas 4 razones totalmente diferentes? A mí me llama mucho la atención y puede ser por varias razones, ¿verdad? Por un lado puede ser porque quizás ellos no saben o no quieren decir la razón en particular y entonces todo el mundo dice de todo para ver si pega, ¿verdad? Así como que se está intentando armar una explicación completa a partir de un montón de medias explicaciones, como si yo al juntar nada más un montón de medias explicaciones puedo hacer una explicación completa verdadera. O también puede ser como que nada más están repitiendo cosas que han escuchado en redes sociales, por sus amigos, por las personas cercanas a ellos. Y nada más están repitiendo todo lo que dicen como si estuvieran leyendo un script. Pero entonces, dejando eso de lado, entremos al tema. ¿Es realmente ese tema de los gastos del tema económico tan trascendental como normalmente se dice, que hasta más de un 94% de jóvenes diga que es esta la razón principal? Bueno, yo no creo que sea así, ¿verdad? Para empezar, nosotros vivimos un momento en que nos hemos llenado de gastos opcionales, de gastos de cosas que no son necesarias y muchas de ellas son muy caras. Pensemos en cuánto gastamos actualmente en entretenimiento, en suscripciones, en viajes, en todo este montón de cosas. Es más, te dejo este ejercicio. Agarra ese costo mensual, ¿verdad? Que tienes destinado para esas cosas que no son esenciales. Agárralo mensual, luego multiplícalo por 12 para hacerlo anual. Y luego puedes multiplicarlo por varios años y te vas a dar cuenta que esa no es una suma menor de dinero. Ahí quizás está el dinero que tantos estábamos buscando. Entonces, no es un asunto de que no hay dinero. Es un asunto de en qué estamos gastando el dinero que tenemos, por un lado, y también por otro lado, las expectativas, por no decir las expectativas irrealistas que tenemos de cómo se debe ver una buena vida. Que ahorita pensamos que una buena vida ocupamos tener no menos de 5 casas enormes llenas de carros último modelo, llenas de todo un montón de, no sé, de la última línea de electrodomésticos que hay. Una buena vida no puede ser si no tengo un viaje a un destino exótico cada semana. Esa es una expectativa irrealista y es un estilo de vida que solamente el 1% quizás del planeta pueda llevar. Pero eso no significa que si no llegamos a ese nivel de expectativa irrealista, no tenemos realmente una buena vida, ¿verdad? Y yo sé que este asunto del dinero y la parte económica se puede poner muy polémico, pero entonces olvidemos todo eso y veámoslo así, frío, nada más. Y aquí está mi argumento.
A menos que tu presupuesto únicamente te dé lo absolutamente necesario para vivir, ¿verdad? Y aquí estoy y quiero hacer énfasis en lo que me refiero con absolutamente necesario para vivir. Aquí, ¿verdad? Ese viaje a las Bahamas cada fin de semana no es absolutamente necesario para vivir, sino aquello que nada más te permita comer lo suficientemente bien y tener un techo digno encima de tu cabeza, ¿verdad? Algo que sea absolutamente necesario. A menos de que tu presupuesto únicamente te permita eso, significa que tú tienes un ingreso que usas a placer. Significa que tú tienes un ingreso que es discrecional. Y significa que tú tienes un ingreso que tú usas dependiendo de las prioridades que tú tengas. Y yo fácilmente puedo decir que ese es el caso de la mayoría de las personas. La mayoría de las personas tienen una parte de su ingreso que usan a placer, que usan no porque si no lo usan de esta forma no van a sobrevivir el siguiente mes, ¿verdad? Y aquí no estoy diciendo que esté bien o que esté mal la forma necesariamente en que las personas usan su dinero. Solamente estoy señalando el hecho de que la excusa económica es muy común, se escucha en todo lado, pero realmente no cubre tanto como la gente piensa. Y además, las estadísticas nos dicen que las personas que tienen menos dinero son en realidad las que tienen más hijos. Entonces, mira la ironía que hay aquí, la gran ironía. Y es que los que tienen más dinero dicen que no pueden tener hijos por razones económicas, mientras los que tienen menos dinero en realidad tienden a tener más hijos. Eso nos muestra que esta no es la verdadera razón, ¿verdad? Que hay algo más detrás, porque esta razón es o falsa o contradictoria. ¿Qué hay de la segunda razón? Veamos a ver. En Chile, un estudio del Instituto Nacional de la Juventud reveló que 2 de cada 3 jóvenes que no quieren tener hijos dicen que el cambio climático ha influido en su decisión. Principalmente por el tema económico y también el medio ambiente. Siento que no es una ciudad para que crezca un niño. Probablemente sea bueno en términos de calentamiento global, ¿cierto? Hay menos gente gastando energía. Qué buenas personas somos, ¿verdad? Siempre tan preocupados por el medio ambiente, siempre tan preocupados por generar la menor cantidad de residuos. De verdad que nos deberíamos sentir orgullosos como humanidad. Vean, es totalmente incoherente decir que no tenemos hijos por cuidar el medio ambiente al mismo momento en que pasamos en redes sociales, viajamos constantemente, hacemos maratones en Netflix y un montón de cosas más, casi que todas las cosas que hacemos por entretenimiento y en general casi todas las cosas que hacemos, porque todas esas cosas contribuyen al cambio climático, pero nadie se queja al hacer todas esas cosas de que todas esas cosas fomentan el cambio climático. Por el contrario, muchas de las personas que dicen que no quieren tener hijos por el cambio climático, dicen que tampoco lo quieren hacer para hacer otro montón de cosas que también contribuye al cambio climático. Entonces pareciera que el cambio climático es solo una razón que se usa cuando conviene. Parece que después de todo no somos tan ambientalistas como pensamos o como nos enorgullecemos de ser. Sigamos viendo. Pero por otra parte, parece que el gasto energético no solamente depende de cuánta gente hay en el planeta, sino de lo que hace la gente que está en el planeta. O sea, inventos relativamente recientes como la inteligencia artificial gastan muchísima energía. Y ese punto refleja o hace ver la contradicción de una forma que no se puede dejar pasar. La organización, el Environmental Research Letters, nos dice que un hijo representa 58.6 toneladas de dióxido de carbono por año. Pero hay estimaciones que solo el trend de hacer las fotos, las imágenes con estilo Ghibli, pudo haber consumido 2.100 toneladas de dióxido de carbono en unas 3 semanas nada más. Es decir, entonces como humanidad nos estamos quejando de que tener hijos representa un gran impacto sobre el ambiente, ¿verdad? 60 toneladas de dióxido de carbono al año. Pero al mismo tiempo estamos generando esas imágenes en 3 semanas solamente porque nos gustaron cómo se ven. Y eso tiene un impacto de 2.100 toneladas de dióxido de carbono en solamente 3 semanas.
y nadie se molestó al respecto, ¿verdad? Y todo el mundo está feliz generando las imágenes, ¿verdad? Y si yo tengo que escoger, si yo tuviera que escoger, prefiero un niño, una niña, prefiero la vida de un ser humano a unas 3 semanas de una tendencia en redes sociales. La humanidad puede sobrevivir sin eso. La humanidad puede sobrevivir sin una tendencia más en redes sociales. Pero nuevamente eso muestra cómo estas razones que se dan para no tener hijos resultan ser falsas o contradictorias. Ahora, no hemos terminado. Sigamos con la siguiente razón. Siento que acapara mucho tiempo de la vida de una persona. Creo que puedes tener más autonomía, o sea, puedes hacer muchas cosas que tal vez teniendo hijos no podrías, como pues viajar cuando sea o trabajar, cosas así. Aquí ven lo que dijeron unos encuestados en Estados Unidos en el 2024. 80% dijo que tendría más tiempo para hobbies e intereses. 79% dijo que podría comprar las cosas que quiere. Somos casados sin hijos y planeamos viajes de un día para otro. Vamos a ver, planeamos viajes de un día para otro. Seamos realistas. Las personas que dicen eso no lo hacen, ¿verdad? O sea, nadie vive viajando de un día para otro cada semana del año, ¿verdad? Todos quisiéramos eso, o por lo menos eso quisiéramos porque hemos comprado lo que las redes nos dicen, ¿verdad? Que es el viajar y quisiéramos tener material para postear todas las semanas en un lugar distinto y ponerle, ¿verdad? El tag, la etiqueta de que estoy en tal lugar famoso. Pero en la práctica eso no pasa, ¿verdad? Y si pasara, ¿verdad? Si hay alguien que sea la excepción y no la regla, pues resulta que eso es lo que estamos viendo en el punto anterior. Sería inconsistente por el impacto ambiental que eso tendría. Sería inconsistente porque el viajar de esa forma tendría un impacto ambiental enorme. Ahora, ¿es esa libertad de independencia lo que realmente estás buscando? ¿Verdad? Cenas solas y maratones de Netflix solamente contigo, tú y tu soledad de por vida. Estas cosas ciertamente nos entretienen y nos distraen del mundo real, pero no nos llenan. ¿Es acaso lo que buscas que siempre llegues a la casa y que nadie te esté esperando y a la nada le da igual si llegas o no? ¿Verdad? Yo creo que hemos comprado una mentira que nos dice que eso es lo que queremos, pero realmente no es así. Además, tampoco es como que si ya tienes hijos no vas a poder experimentar nada de eso, ¿verdad? No es de que si ya tienes un hijo ya no vas a poder viajar nunca más o ya nunca vas a poder experimentar un rato de silencio. Es cierto que hay etapas que requieren más atención que otras y hay etapas particulares, pero son etapas. Y es bueno pasar esas etapas, es bueno vivir esas etapas y caminar y no detenernos por miedo a llegar a una de esas etapas. Pero incluso yo llevaría el argumento más allá, ¿verdad? Yo diría que en realidad los que no tienen hijos no pueden experimentar cosas que los que sí tienen, sí pueden experimentar. Y los que sí tienen hijos también pueden experimentar todo los que no tienen hijos experimentan. Veamos el famoso ejemplo de los momentos de silencio, ¿verdad? Para empezar, los que tienen hijos ya han experimentado momentos de silencio que tuvieron cuando no tenían hijos, ¿verdad? Pero incluso cuando los que tienen hijos experimentan un momento en silencio, es diferente a lo que experimenta una persona que no tiene hijos porque es un silencio lleno, no es un silencio vacío. Ahora, no es un silencio porque no hay nada. Es porque hay algo, pero nada más está en silencio. Hay igual silencio, pero es un silencio diferente, es un silencio lleno, no es un silencio vacío. Y eso es algo que una persona que no tiene hijos no puede experimentar de la misma forma en que lo puede experimentar alguien que sí tiene hijos. Así que realmente es la persona que tiene hijos puede experimentar más cosas y en un sentido completamente diferente a alguien que no los tiene. Así que bueno, en concreto, no es de que no se pueda viajar, no es de que no vas a poder experimentar momentos de silencio más, no es de que vas a perderte de todas estas cosas. Se puede hacer de todo, pero no se puede hacer todo al mismo tiempo, ¿verdad? Quizás hayan cosas que por una etapa en particular no vayas a poder experimentar tanto, ¿verdad? Por ejemplo, el silencio, cuando el niño está recién nacido, evidentemente más difícil. Pero es una etapa.
Y es una etapa que después de que pase, puedes experimentar estas cosas e incluso durante esta etapa experimentas cosas que una persona que no tiene hijos no puede experimentar. Nuevamente, se puede hacer todo, pero no todo al mismo tiempo. Sigamos viendo otra de estas razones que se nos da comúnmente para no tener hijos. El estado del mundo, de la política internacional es otro. Mucha gente joven ve el futuro con pesimismo y no quiere traer hijos a un escenario peligroso. En Estados Unidos, por ejemplo, el 31% de los millennials y la generación Z que ha decidido no tener hijos lo justifica por el panorama social y político que les tocaría vivir. Vean, yo les compro esa razón si fuera alguien que vive en la Franja de Gaza o en Ucrania en este momento, donde literalmente están temiendo por sus vidas y por la sociedad en un todo. Pero no es lo mismo a las situaciones que estamos viviendo en nuestros países, en nuestro contexto, ¿verdad? Ciertamente no son ideales, ¿verdad? Ciertamente hay muchas cosas por mejorar, pero si nosotros dejamos de vivir por esas razones que están pasando, sería como decir no montarnos a un carro nunca más por la mera posibilidad de que puede haber un choque, ¿verdad? Estamos viviendo en base a supuestos. Aprendamos de Jesús, ¿verdad? Que nos dice, hey, enfóquese cada día, en el afán de cada día. Enfoquémonos en hoy, en lo que podemos resolver hoy. Hay muchas de esas cosas que incluso se salen de nuestro control y no podemos hacer absolutamente nada al respecto. Al final, algo siempre puede salir mal, pero si te paralizas porque algo puede salir mal por la mera posibilidad, aunque sea remota, de que algo salga tan mal, no vas a hacer nada en la vida. Sigamos con esta razón. No es egoísta, porque más egoísta sería traer un niño al mundo a sufrir. Y esta razón es sumamente común y la escuchamos a cada rato. Pero te puedo decir que es un error y es una lástima evitar la vida por miedo al dolor o al sufrimiento. Para empezar, el sufrimiento no es lo único que existe en este mundo. También hay belleza, hay amor, hay redención, hay momentos inolvidables, amistades profundas, creatividad, propósito. Hay muchas cosas buenas. Nosotros abrazamos este propósito, abrazamos la vida en medio del dolor y del sufrimiento. Es más, de hecho, son los malos momentos que nos permiten apreciar los buenos momentos. Eso nos hace ser agradecidos porque entonces esos malos momentos hacen que no tomemos los buenos momentos por sentado, porque sabemos que las cosas bien podrían ser diferentes. Y es cierto que el mundo está mal, es cierto que hay cosas que hay que mejorar, es cierto que hay cosas que hay que trabajar. Pero entonces la solución es que ocupamos más personas valientes, ¿verdad? Ocupamos más personas amorosas, ocupamos más personas compasivas, personas buenas y no menos. Entonces, es cierto que esa problemática está, pero la solución realmente es exactamente lo opuesto, es apoyar en la transformación del mundo al traer hijos con buenos valores y que sean buenas personas y que ayuden a cambiar el mundo. ¿Te has preguntado por dónde arrancar cuando se trata de apologética o teología? Bueno, no sufras más. Tengo para ti la lista, la madre de todas las listas. Solamente ve a diegofallas.com/recomendados y encontrarás recursos organizados por tema, listos para ayudarte a encontrar justo lo que necesitas. Ya no busques tu teología en Google o en ChatGPT donde no sabes qué vas a encontrar. Visita diegofallas.com/recomendados y decide con qué libro vas a empezar. Y aquí todavía nos falta una razón más. Veamos esto. Y siento que las generaciones pasadas también cometieron el error de que se sintieron presionados a tener hijos por la tradición, porque era lo que se esperaba de los adultos y de las familias. Vamos a ver. No tener hijos porque hay una presión social para hacerlo es simple y llanamente rebeldía. Y no solo eso, me llama la atención que los que hablan de que quieren ser independientes y no tener que estar viviendo atados a otras personas, en realidad están viviendo entonces en función a lo que dicen otras personas. Porque si tú estás diciendo no tener hijos solamente porque existe una presión social para hacerlo, estás viviendo en función de lo que dicen otras personas. A pesar de que tú al final digas que
quieres vivir de forma independiente tomando tus propias decisiones. Y en eso preguntaría, bueno, ¿estás segura que quieres hacer una decisión tan importante en tu vida como al tener hijos, simplemente basada en lo que otras personas digan o quieran, solamente para enseñarles o mostrarles que no sucumbes a su presión, a pesar de que aunque lo haga, lo puedes hacer por otra razón diferente que no sea sucumbir a la presión de las personas? Y quizás podríamos también ponernos a pensar que lo que está detrás de ese impulso que recibimos para tener hijos, para crear familias y demás, es porque los padres ya saben que es algo bueno. Pongámonos a pensar que incluso es posible que nuestros padres ya tuvieran su propia versión en su tiempo de todas esas obsesiones, ¿verdad? De preocupación por los conflictos globales, preocupación por el tema económico, preocupación por lo que ellos quieren hacer. Y aún así ellos dicen, no, nosotros tuvimos hijos, y el impulso que ellos dan es porque ellos pueden decir, bueno, esas obsesiones se pueden vencer y vale la pena hacerlo porque los hijos realmente son algo bueno. Entonces quizás también parte de ese impulso puede venir porque ya ellos pasaron ese camino y aún así pueden decirnos que vale la pena y que es algo bueno. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Estas razones que normalmente se dan para no tener hijos son al final contradictorias o son simplemente falsas, ¿verdad? No es de que una persona que las cree es moralmente mala, ¿verdad? Y algunas de ellas ciertamente nos dan cosas para considerar. Pues obviamente es importante considerar cómo estamos económicamente, es importante considerar el clima donde, no sé, donde estamos viviendo y el hijo se iría a desarrollar. Son cosas importantes, pero al final de cuentas no son razones suficientes para que toda una generación en todo el mundo esté rechazando tener hijos. Antes de que te vayas, dime una cosa, y esto es muy importante. ¿Qué te pareció el video? ¿Verdad que estuvo bueno? Entonces suscríbete para que no te pierdas otros como este.